Have you not heard the scuttlebutt? Your butt. No, the gossip, the buzz, the who said what, who does that, yeah, the scuttlebutt. Prometo no volver a hacer eso. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me comentan, me asombró que fuiste tan generoso con La Sirenita, yo esperaba que le ibas a dar 0 de 5. A ver, si La Sirenita live action es 0 de 5, ¿qué hago con Peter Pan y Wendy? Menos 10 de 5 le pongo. Me pareció una película mediocre, olvidable, inferior a la película animada prácticamente en cada punto en que se las compare. Me gustaron un par de escenas, y cuando digo un par quiero decir 2, 3 como mucho. Pero nada más. No. Lo que noté con esto es que hay gente que ha hecho un negocio de hablar mal del Disney de hoy. Y sí, material tenés en abundancia, ¿no? Pero me parece que pierden la objetividad en el sentido contrario al que la pierden los medios que se la pasan adulando a Netflix, diciendo que cualquiera, a Netflix, sí, también, a Netflix, a Disney, a Warner Brothers, diciendo que cualquiera que diga algo en contra de esa basura que producen es un racista, fóbico, misógino, troll de internet. Esta gente me parece que está haciendo lo mismo, pero al contrario. No pueden decir una sola cosa buena de algo que haya hecho Disney porque eso le pondría a la audiencia que se han creado en contra. No me pareció ni por casualidad tan mala como El Rey León, como dicen algunos por ahí. Quizás el cangrejo y el pescado sí. Los animales que hablan sí son el único punto de comparación, pero tienen una importancia mucho menor que en El Rey León. Si esto hubiese sido la película de Sebastián, sí, estaría al nivel del Rey León, live action. Andan diciendo que esto es un fracaso de taquilla porque quieren sostener el discurso de Get Woke, Go Broke. No. Si no recauda $1.000 millones esta película va a andar cerca. O sea, va a recuperar lo invertido con creces. Con creces. No. Me parece que están perdiendo objetividad. Muchos críticos que han hecho una carrera de no ser aduladores de Disney, de Warner, de Netflix, se han creado un prestigio en base a eso, están perdiendo objetividad. Otra cosa que noté es que con el hecho de esto que están haciendo ahora es una basura, todo lo que se hacía antes se ha vuelto sagrado, se ha vuelto intocable. Una consecuencia de este discurso de todo era racista, sexista, fóbico, supremacista blanco, una consecuencia de eso que no se suele mencionar y que me parece importante, es que no tenemos una verdadera discusión, una verdadera crítica a los productos de nuestra cultura. Porque el lugar que debería ocupar la crítica ha sido ocupado por esta especie de spam ideológico. Tomemos cualquier cosa, bueno, todo era sexista, racista, ya lo sabemos de memoria, lo puede hacer una máquina, literalmente lo puede hacer una máquina. Entonces, no tenemos una verdadera crítica. A ver, en El Rey León, con su bullshit del ciclo de la vida, tiene cosas para criticar. Tiene cosas para criticar. Que no es que el león sea más fuerte que la leona. Tiene cosas para criticar esa película. La película de La Sirenita, la verdadera, digo, cambió por completo la moraleja del cuento. Y a su vez el cuento tiene cosas para criticarle. O sea, me parece que este spam ideológico ha frenado toda discusión real. Y al frenar toda discusión real, toda crítica real a los productos de nuestra cultura, estamos estancados, no podemos avanzar. No podemos ir a avanzar porque para avanzar necesitas criticar lo que hiciste antes.
Es el único modo de progresar realmente. Esto me parece que es un problema que no se suele advertir con este discurso de todo fóbico, racista, misógino. Está ocupando el lugar que debería ocupar la verdadera crítica. Y necesitamos verdadera crítica para tener verdadero progreso. Varios comentarios sobre el tema de las teorías conspirativas. ¿Saben que con eso me sorprendió lo polémico que fue el tema? Me sorprendió. Alguien me decía que se tomó esa serie de videos como un recreo en el canal y después volvemos a temas más importantes, más serios. Y la verdad que yo lo hice así, esa serie de videos. Ese fue el espíritu. Lo que no tuve en cuenta es, al no prestar atención al término teoría conspirativa, no me di cuenta de qué es realmente una teoría conspirativa y por qué son polémicas esas ideas. Yo lo traté como ideas extrañas que andan dando vuelta en internet. Y teoría conspirativa no quiere decir eso. Teoría conspirativa quiere decir que es un tema que no estás abierto a discutir. Es un tema que no tenés libertad para discutir seriamente. Yo la traté como cualquier teoría. Hay alguien que dice esto. Vamos a ver cuáles son los argumentos a favor, cuáles son los argumentos en contra, qué evidencias hay. Y llegamos a una conclusión. Que la conclusión fue desde esto es una completa locura a esto es verdad. Esto no es una teoría, esto es un hecho. Cuando hay pruebas, argumentos que en cualquier otro caso yo consideraría decisivos, ¿por qué no lo voy a considerar decisivo cuando se tratan de una teoría de conspiración? Si tenés evidencia clara que la demuestra, listo, es verdad. No es, mirá, yo no creo en las brujas, pero que las hay. No atreverse a decir que la teoría de conspiración la considera verdadera. ¿Por qué? Si hay evidencia contundente de que es verdad. Cuando toqué temas que yo sabía que eran muy sensibles, por ejemplo, si haces un video llamado ¿Por qué no creo en Dios?, sabés que te estás metiendo con un tema que afecta emocionalmente a mucha gente. Y sin embargo, aunque hubo un par de desubicados en la caja de comentarios, y sin embargo la discusión fue en general en un tono respetuoso y racional, porque estábamos hablando de un intercambio de ideas. Yo pienso esto, vos pensás esto otro, y te explico, te escribo un comentario en tu video. Bueno, en tu video explicaste por qué crees eso, y yo te escribo un comentario explicando por qué creo que estás equivocado. Es totalmente racional la discusión. En cambio, en el tema de las teorías de conspiración, de las teorías conspirativas, teoría conspirativa quiere decir precisamente que no se supone que discutas el tema. Eso es lo que se supone que significa. Se supone que significa no discutas el tema, no veas cuáles son los argumentos a favor o en contra. No argumentes. No trates con respeto a la gente que dice creer esas teorías. Eso es precisamente lo que significa. Significa esto va en contra del discurso obligatorio y no tenés libertad para discutirlo. Y esto es lo que yo no capté. Esto es lo que yo no capté y por eso me sorprendí. ¡Wow! ¿Qué pasó acá? Encontrarme con gente. Me tumbaron un video. El señor YouTube. Me tumbaron un video. Estoy ya baneado en este momento. Mis canales, si buscan filosofía de película en YouTube, le aparecen todos los canales donde estuve como invitado, pero no aparece mi canal. Hasta el resultado como 40 es mi canal. Estoy ya baneado. Y me encontré con gente muy cabrera en la caja de comentarios. Esto, wow. ¿Qué pasó acá? Este no era un video liviano para pasar el rato. Me sorprendió por eso. Teoría conspirativa no es un término racional, es un término dogmático ideológico. Te metes a discutir con un dogmático
que no está abierto a la discusión, te vas a meter en problemas. Esto no lo anticipé. Me dicen que las dictaduras no tienen sentido del ridículo. No. Tampoco tienen sentido de la ciencia. Una dictadura es incapaz de verdadera ciencia, aunque se llamen socialismo científico, seguir a la ciencia, nosotros creemos en la ciencia. No tiene verdadera, es totalmente incapaz de una mente científica y es totalmente incapaz de una verdadera historia. Es incapaz de entender la historia como algo distinto de la propaganda. Todas estas características, no tener sentido histórico, no tener sentido del ridículo, no tener sentido de la ciencia, proceden todas de la misma base. No comprende la distinción entre verdad y mentira, una dictadura. Porque una dictadura es una mentira sostenida por las armas. Una dictadura es en sí misma una mentira sostenida por las armas. Digamos, alguien que no es el presidente de un país dice ser el presidente del país. Una dictadura es una mentira sostenida por las armas. Por eso el dictador es incapaz de ciencia, es incapaz de hacer ciencia, es incapaz de un verdadero sentido histórico y carece por completo de el dictador y sus adeptos, y carecen por completo del sentido del ridículo. Me comentan que Ripley de Aliens y Sarah Connor de Terminator son personajes que tienen una motivación esencialmente femenina. Son ambas madres. Sí, pero son personajes de transición. Esos personajes fueron intencionalmente... Vea las escenas eliminadas de Terminator 2 y de Aliens. Esos personajes fueron intencionalmente masculinizados. Fueron intencionalmente desfeminizados. Desfeminizados creo que se dice. Qué gana de meterme en palabras raras sin necesidad. Se eliminaron sus características femeninas para crear el prototipo de este personaje abominable que vino después, que es el Strong Female Character, el personaje femenino fuerte. Esto, desde luego, lo que pasa es que esos personajes todavía no son como la mugrienta de Mad Max, porque están escritos por verdaderos guionistas y son verdaderos personajes. No son cascarones huecos creados por una ideología. Pero son el prototipo, son el paciente cero de la peste. Ya está ahí en potencia lo que vino después. También me comentan acerca de los extraterrestres de Aliens, que si uno lo ve bien es una especie esencialmente femenina. Por este tema de la reina, de los huevos. Está interesante porque en la película original, en Alien, el modo en que se reproducen estos seres, el modo en que impregnan a una presa y incuban la criatura en el interior, está intencionalmente, conscientemente pensado para remitir a una violación. Esto es totalmente consciente, totalmente intencional. El modo en que se reproducen remite a la idea de la violación. Quizás lo que tienen pero es verdad, tiene estos rasgos de la reina, de esta especie de hormiga reina monstruosa. Es algo claramente femenino. Para empezar, no solo femenino en sentido biológico, que en la primera película esto no estaba tan claro, que era el ente en un ser femenino. La reina es claramente femenina en el sentido biológico del término, pero además toda la especie tiene algo femenino en esencia. Y quizás lo que tiene de monstruosas esas criaturas es precisamente esta ambigüedad. Es precisamente que estamos acostumbrados a pensar
sobre todo en seres vivos, en términos de masculino y femenino, y nos encontramos con estos alienígenas Bud Light, estos alienígenas que toman cerveza Bud Light. ¿Qué es esto? No nos hace cortocircuito. Probablemente eso es lo que tiene de monstruoso, parte de lo que tiene de monstruoso. Además de que tienen ácido en las venas, comen gente, ¿no? Pero además creo que eso es algo que tienen, es un elemento monstruoso de esas criaturas. Me dicen que el concepto de cyborg, es decir, algo intermedio entre el hombre y la máquina, no está vinculado a la ideología transhumanista. Fue creado el concepto por escritores de ciencia ficción en un mundo bipolar, en donde estaban reflejando en una fábula de ciencia ficción este mundo bipolar y rechazando esa dualidad. O sea, no solo hay hombres y máquinas, puede haber algo intermedio entre el hombre y la máquina. Tiene sentido, fíjese, en películas como Terminator, ya que la mencionamos, hay literalmente una guerra entre el ser humano y la máquina. Tiene sentido. No lo había pensado, este trasfondo político, podríamos llamarlo, de la idea del cyborg. Pero bueno, hoy en día con chiflados como Elon Musk queriendo ponerle transistores al cerebro de un ser humano, obviamente ya estamos entrando en la cuestión del cyborg literal, del cyborg que existe realmente, y esto obviamente tiene un vínculo indudable con la ideología del transhumanismo. Me citan varios ejemplos de héroes rebeldes en Japón. Sí, supongo que debe haber. También hay héroes oficialistas en la literatura occidental, pero lo que estaba señalando es una tendencia general. En realidad no lo estaba señalando yo, me lo comentaron. El héroe de la ficción japonesa suele ser un soldado disciplinado bajo las órdenes de un señor feudal o de un general o de quien sea, según la época en que esté ambientada la historia. Y mientras que el héroe occidental suele ser un rebelde, suele estar en contra del poder. Me dicen, ¿se puede defender la objetividad de la ética sin caer en dogmatismos, por ejemplo, sin citar textos religiosos? Sí, se puede y se debe. Piénselo así. Una visión del mundo sin ética es análoga a una geometría a la que le falta una dimensión. Entonces piense en figuras como el cubo de 4 dimensiones. ¿Cómo se llama esto? El hipercubo. O tesseracto. Uno puede ver varias sombras de un hipercubo en 3 dimensiones. Ahora bien, si uno no sabe lo que son esas figuras, le parecen figuras geométricas totalmente distintas entre sí, que no tienen ninguna relación. Uno ve una figura parece un cubo adentro de otro, ve algo, una cosa que parece un romboide piramidal, y dice, ¿cómo se supone que estas dos figuras son la misma? Es que no son la misma figura, son sombras tridimensionales de una figura de 4 dimensiones que no estás viendo. Hay una dimensión extra que no podemos ver. Bueno, si uno ve los fenómenos sociales, los fenómenos políticos, los fenómenos históricos, partiendo del postulado ideológico de que la ética no existe, que la moral no tiene ninguna relación con el mundo real, la moral es una superstición religiosa que existe únicamente para la retórica, pero no tiene ninguna importancia, no afecta para nada el mundo real. Si uno parte de ese supuesto, se va a encontrar con una serie de hechos
que no puede explicar porque le falta a su pensamiento, le falta una dimensión. Por ejemplo, se va a encontrar con que en cada país hay una cierta cantidad de crímenes. Hay una cierta cantidad de homicidios, una cierta cantidad de violaciones, una cierta cantidad de robos que ocurren cada año. Y hay, en algunos países, leyes de segregación. Leyes que dicen, tal cosa puede hacerlo una persona, la puede hacer un narigón, pero no la puede hacer un ñato. Hay leyes que establecen, mira, tal crimen tiene una pena de 5 años si lo comete un narigón, pero de 2 años si lo comete un ñato. Hay leyes que segregan a la población en subcategorías. Bueno, si uno toma los códigos legales y ve qué porcentaje de leyes hacen una marginación, una segregación explícita de la población, y lo confronta con las tasas de crímenes, se va a encontrar con que hay una proporción directa. Hay una proporcionalidad directa. Cuanto mayor sea la importancia que tienen las leyes de segregación en un código legal, más crimen va a haber en esa sociedad. Y viceversa. Hay una correlación directa. Ahora bien, si uno supone que las únicas fuerzas que actúan en la política son la fuerza, son el poder de las armas, no hay, la ética es una ilusión religiosa, entonces esa correlación no tiene ninguna explicación, porque el criminal es por definición alguien que opera al margen de las leyes. Por lo tanto, no puede haber ninguna relación causal entre un tipo de leyes y el crimen. No tendría que haber ninguna relación porque no hay ninguna relación de fuerzas. De fuerza me refiero a cárceles, policías, armas. No hay ninguna relación de fuerza, entonces no tendría que haber ninguna correlación entre el tipo de leyes y la cantidad de crímenes que existen en una sociedad. Y sin embargo esa correlación existe. ¿Por qué? Porque ambas cosas, el crimen y las leyes de segregación, son ambas efectos de la misma causa. La causa es la degradación moral de esa sociedad. La causa es la inmoralidad. La inmoralidad ampliamente extendida en una sociedad provoca varios efectos. Uno de esos efectos es la sanción de leyes visiblemente injustas, explícitamente injustas, que hubieran sido rechazadas, no como el mismo crimen va a tener distinta pena según el tamaño de la nariz del que lo cometió. No, esto es una locura. Hubiesen sido rechazadas en una sociedad con principios morales sólidos, pero en una sociedad degradada moralmente lo acepta. Sí, está bien. Yo soy narigón, así que, o yo soy ñato, así que a mí no me afecta, venga. Incluso a mí me beneficia, vamos. Eso es un efecto de la causa común que es la inmoralidad. Y el otro efecto de varios, otro efecto relevante, visible, es el crimen. Me quiero comprar una moto, pero mi trabajo no me alcanza la plata, bueno, voy a ir a robarla. Ambas son, mientras que una persona, no, yo no, ¿cómo voy a robar? Esto es una locura, no puedo. Ambas son expresiones de la misma causa. Si usted elimina esa dimensión de la realidad, dice, esto no existe, la moral es un mito religioso, vivimos en un contrato social sostenido únicamente por la fuerza, entonces toda correlación entre la cantidad y el tipo de crímenes y el tipo de leyes que tenga una sociedad tendría que ser puramente coincidencia. No tendría que haber ninguna relación entre una cosa y otra. Esto creo que es evidencia empírica, evidencia científica que apunta a que la moral no es una ilusión en contra de lo que dice el dogma ideológico que rige en las ciencias sociales en el último siglo y pico.
Me preguntan, ¿qué diferencia hay entre un patriarcado y un patriarcado? En lo que porque hice esta distinción comentando algo sobre la antigua Roma. El término patriarcado, como se usa en la ideología del feminismo, es un término de propaganda y significa lo mismo que todo otro término de propaganda. Nada. O sea, significa lo que tenga que significar en la frase donde se la está usando, no significa absolutamente nada. No tiene una verdadera definición. El verdadero sentido del término, el único que tiene sentido, el patriarcado, el sistema patriarcal en ciencias sociales, es un régimen social, político, religioso, en donde el primer hijo varón se considera de un terrateniente, se considera el único heredero. Hereda las tierras, hereda sus bienes con algunas excepciones, todas las tierras, todos sus bienes con algunas excepciones, y la ropa de los hermanos son de ellos. Hay algunas excepciones. Hereda la parte principal de los bienes y a veces hereda algún cargo público o religioso. Hereda, por ejemplo, un título militar, un rango militar o un cargo sacerdotal sobre todo. Esto es un sistema patriarcal. Esto, por cierto, sigue siendo un asunto en algunas partes del mundo. En el mundo árabe, en la península arábiga, las leyes de tipo patriarcal todavía son un asunto. Y esto no solo, por cierto, no solo segrega a las mujeres, te crea una jerarquía entre los hermanos menores de un linaje con una subordinación al linaje principal de cada clan, crea una concentración de poder porque el mismo fenómeno se repite a cada generación, por lo tanto el número de linaje secundario de los hermanos menores va creciendo cada vez es más numeroso. Las familias terminan siendo reinos. Cuando se formó Roma, surgió como una alianza de varios clanes patriarcales. Creo que la primera fuerza militar que formó la entonces monarquía de Roma tenía 2.700 hombres, si no me falla la memoria, y había unos tipos, un clan, una familia llamada los Claudios que tenían 800 hombres, o sea, eran un tercio, la cuarta parte del ejército de Roma era una familia, eran todos parientes. Era un estado adentro del estado, eso obviamente. Eso es un sistema patriarcal. Y repito, en algunas partes del mundo esto sigue siendo un asunto todavía, no es puramente histórico. Me preguntan, ¿cuándo deja de ser legítimo un reclamo de soberanía? Yo creo que el único criterio razonable es cuando las personas que estaban haciendo el reclamo, de modo explícito o tácito y sin una coacción por medio de la violencia, renuncian a ese reclamo. Mira, esta tierra nosotros decíamos que era nuestra, pero no, quédatela, metétela donde quieras. Generalmente es algo tácito esto. No es que se renuncie explícitamente, que un líder político diga, bueno, esta tierra está bien, quédensela ustedes. Nosotros decíamos que era nuestra, pero está bien, quédatela vos. Eso es raro. Más frecuente es que de modo tácito acepta el reconocimiento de esa soberanía. Firma un acuerdo comercial, firma un acuerdo. Por ejemplo, si firmás un acuerdo de una alianza militar con alguien con que supuestamente estás en guerra, obviamente estás dando por terminada la guerra. Eso está ahí de modo tácito.
salvo que sea una alianza temporaria movida por las circunstancias, pero si integrás una federación, salvo que explícitamente hayas dicho, está bien, nos salíamos con estos tipos, pero este asunto no está terminado. Ejemplo, el caso de Gibraltar, donde España e Inglaterra son aliados militares, pero España claramente, eso no quiere decir que renunciemos a la soberanía de Gibraltar. Salvo que lo aclares explícitamente, tácitamente estás aceptando que el asunto está terminado, que el asunto se acabó. Por eso es, por ejemplo, totalmente ilegítimo el cobre de peaje que está haciendo el gobierno de Argentina en el río Paraná, porque Argentina firmó, está bien, eso fue una cuestión impuesta por medio de la violencia, que no tiene ningún precedente en el modo en que se manejan normalmente las cuestiones diplomáticas. Argentina es el único país del mundo donde internacionalmente no se le reconoce el control de un río que pasa por completo por su territorio, no de un río fronterizo, de un río que pasa por completo dentro de su territorio. Es el único caso del mundo. O sea, por más que legalmente, jurídicamente sea un disparate, Argentina firmó acuerdos que implican tácitamente que está bien, ok, el Paraná es navegable, al carajo. ¿Por qué? Porque si no, sus aliados claramente no hubieran firmado esos acuerdos. Sus aliados no lo hubieran aceptado a la Argentina como miembro de la UNASUR, por ejemplo. Tácitamente estaba aceptando la renuncia a esa soberanía. Hay tres ideas delirantes que están de moda en nuestro tiempo. El paso del tiempo no da derechos. El paso del tiempo no da derechos. Esta idea, bueno, ese territorio ha estado ocupado por más de 100 años, y a mí qué me importa. Que ¿cuánto tiene que durar una toma de rehenes para que los asaltantes sean considerados dueños del banco? O sea, la idea de que el paso del tiempo da derechos es una completa locura. El paso del tiempo no da derechos. La raza no da derechos. La raza no da derechos. Bueno, mi primo se parece a mí, por lo tanto la casa de mi primo es mía, es mi casa. Eso es una locura. Y la historia no da derechos. El hecho de que en algún momento del pasado la ciudad X haya controlado un territorio no implica que hoy tenga derecho a controlar ese territorio. Esto es una completa locura. Estas tres ideas son una completa locura. Estas tres ideas son una completa locura. La raza no da derechos, el paso del tiempo no da derechos, la historia no da derechos. Lo único que da derecho al control de un territorio es el reconocimiento ampliamente mayoritario de la población que nació en ese territorio y el reconocimiento internacional, incluyendo el reconocimiento de la gente que reclamó en algún momento la soberanía de ese mismo territorio. Reconocimiento explícito o tácito. Esto es lo único que le da legitimidad a un Estado. Me preguntan si vi el último video pero eso es otra historia, el que habla de la España colonial. Sí, lo vi. Cuando terminé de verlo me desuscribí de ese canal. La serie de videos sobre la conquista de América me había parecido extraordinariamente sesgada, pero no me había parecido propaganda. Porque hasta donde yo conozco del tema, me pareció que se estaba subordinando a los hechos. Aunque la visión de los hechos era extraordinariamente sesgada ideológicamente, estaba viendo los hechos, no estaba falseando los hechos. En el video que hizo sobre la América colonial, en cambio, cuando hubo un conflicto entre la ideología y los documentos históricos, documento que leyó, se impuso la ideología. Ok, vamos a tener que mentir para sostener el discurso.
Eso es el paso que no había dado en la serie de videos sobre la conquista. Es abandonar la pretensión de estar haciendo historia, abandonar la pretensión de seriedad y meterse de lleno en la propaganda. Es al carajo la realidad, la propaganda más importante. No tengo ganas de ver un canal de propaganda, así que me desuscribí de ese canal. No voy a comentar más nada de los videos que sigan porque no me interesa. 3 personas distintas me pidieron que comente un video del tipo de la Filmoteca Maldita con otro. A ver, no sigo esos canales, no me interesan. Me parece en televisión a velocidad de reproducción del 0,75. Dicen la misma pelotudez que la CNN, pero hablan más despacio. No me interesan esos canales, no los sigo, no me parecen interesantes lo que dicen. 3 personas me pasaron el mismo, le di 3 vistas a ese video. 3 personas me pasaron el mismo link. ¿Qué te parece lo que dice este canal? Me importa un bledo. Es la misma pelotudez que dice la televisión, pero habla más despacio. Me puedo extender con el tema de que cierto medio asiático nunca critica a Falun Gong como si eso implicara apoyar al régimen comunista chino. A ver, Falun Gong, Falun Dafa, es una secta, es un culto. Y me refiero a que es literalmente un culto. Tiene todas las características señaladas, por ejemplo, en el modelo BITE, B-I-T-E. Es un culto de manual, Falun Gong. No me agradan los cultos, no me agradan las sectas. Si en un país el 10% de la población adulta es miembro de una secta, creo que eso es un problema de Estado. Es algo que el Estado se tiene que anoticiar y tiene que ver qué hace con eso. No puede decir, bueno, no, nosotros no es problema nuestro esto. No, tiene que ver qué hace, es un asunto, es un problema de Estado. Quiere decir que estoy de acuerdo con prohibir una religión, meter preso a sus partidarios, asesinarlos, robar órganos y venderlos a ricachones extranjeros o miembros del partido, practicar la violación como técnica de tortura. No. Son comunistas, ¿qué esperaban? Así arreglan sus asuntos esa gente. Pero rechazar la barbarie del Partido Comunista no quiere decir aceptar el discurso de este culto de que son gente muy espiritual o alguna bullshit por el estilo. No, son una secta. Son una secta. No me cae mucho más simpático que el Partido Comunista. O sea, ¿por qué cree que el Partido Comunista los vio como una amenaza? Porque son competencias, son lo mismo que ellos. Este es el asunto. Hay que dejar de ver el mundo real como si fuera una película de Star Wars, donde está el malvado imperio del Partido Comunista y los rebeldes que luchan por la libertad de este grupo espiritual que es Falun Gong. El mundo real no es Star Wars. El mundo real no funciona así. Puede haber un conflicto, puede haber gente que está en conflicto con un gobierno, con una dictadura brutal, con un régimen de mierda, porque quiere establecer otro régimen de mierda igual de brutal. Eso, bienvenidos al mundo real. Me preguntan, ¿qué tan importante es que una ficción esté basada en una teoría social falsa? Depende de qué tipo de ficción. Yo creo que esto puede ser importante o no. Por ejemplo, qué sé yo, en Star Wars los pacifistas son toda gente de nobles sentimientos que rechaza la violencia y por eso quiere permanecer neutral en los conflictos armados.
No suelen ser así el mundo real, pero lo aceptamos en Star Wars como aceptamos que haya saltos al hiperespacio. Es propio de ese universo de ficción. En cambio, hay otras ficciones de tono más realista, donde por ahí todo el objetivo de la ficción es explicar un hecho histórico, o sea, es básicamente un ensayo, y acá no se lo dejamos pasar. Y acá no se lo dejamos pasar. Por ejemplo, en la película La Cinta Blanca nos muestran la vida de una comunidad rural en la Alemania de principios del siglo XX, alrededor del 1920, por ahí, implicando que, bueno, de acá salió el régimen nazi, de, de esta comunidad regida autoritariamente por jefes de familia despóticos, con una comunidad organizada religiosamente, gente muy inculta que vivía en áreas rurales. Y no, el nazismo salió de Múnich, que en esa época era la ciudad más industrializada del mundo. El nazismo surgió de la ciudad más industrializada del mundo, o sea, no, definitivamente no. Eh, está, o sea, en ese caso, que esa película esté basada en una teoría social falsa es relevante porque es todo el punto de la película, es toda la razón de ser de la película, en la teoría social en la que está basada. En ese caso es relevante. La película está tratando de demostrar un punto y ese punto falso. En ese caso creo que importa. O sea, la respuesta es que creo que depende del caso. Creo que a veces es importante, a veces no. Que creo que sea un déjà vu, una falla de la mente. Punto. No me interesa más que... No me parece interesante, no estoy interesado en escuchar otra hipótesis alternativa. Cuando hice esta serie de videos de las teorías extrañas, algo que me llamó la atención, porque es un factor común en muchas de esas teorías raras, hay mucha gente que no puede aceptar que el ser humano tiene mala memoria. El ejemplo más obvio de esto es el efecto Mandela. La gente recuerda un hecho distinto de cómo ocurrió realmente. Ajá. Bueno, eso puede ser porque hay distintos universos interactuando y... No, la gente tiene mala memoria. No me parece tan difícil de aceptar. Le llamamos ilusiones ópticas a ciertas fallas de la mente, como si el problema estuviera en los ojos. Como si las ilusiones ópticas, los ojos te engañan, no, el ojo anda perfecto. Tu cabeza es la que no funciona. No, mucha gente no puede aceptar que la mente falla. Mucha gente no puede aceptar que la mente falla, que tenemos mala memoria, que creemos haber estado en un lugar donde estamos por primera vez, que vemos puntos de colores que no existen. No lo puede aceptar. No lo puede aceptar eso. Prefiere creer en universos alternativos interactuando por alguna bullshit cuántica con el mundo real, que aceptar que tiene mala memoria. Es curioso esto. ¿Por qué Perú y Argentina son los países que dictan la moda en la región? No lo sé que la UNESCO los tiene considerados así. Específicamente a Buenos Aires y Lima, más que Argentina y Perú. Supongo que porque son dos de las tres viejas capitales de los virreinatos. Caracas ha perdido influencia, ha perdido prestigio por una serie de gobiernos espantosamente malos en tiempos recientes.
hay en Sudamérica una cierta tendencia, una cierta inercia, una costumbre a mirar qué se está haciendo en Lima, qué se está haciendo en Buenos Aires y a imitarlos. Una especie de esnovismo heredado del régimen colonial. Supongo que debe ser por eso. Sé que la UNESCO por una entrevista a una disidente, una desertora, sé que la UNESCO lo considera así. La UNESCO lo considera las ciudades más que los países, las ciudades que dictan la moda en la región, y por eso destruir Lima, destruir Buenos Aires es una prioridad en la guerra cultural. Me preguntan si voy a ver Barbie. Por ahí la vea para ver de qué carajo va esa película. Vi el tráiler y no sé si es una película para niñas de 6 años, una porno o qué es. O sea, la voy a ver por el efecto what the fuck que me provocó el tráiler. O sea, ¿qué diablos es esto? Por ahí la vea por eso. Por ahí la saca a los 15 minutos. O sea, de esto va la película. ¿Qué pienso de las investigaciones de Kinsey? El de la sexología, creo que le llamó. Kinsey tiene un problema de base que toda empresa que se dedica a hacer encuestas está prevenido contra eso como contra la peste, que es no tuvo en cuenta que la pregunta selecciona las respuestas. Las encuestas que hizo Kinsey tenían un porcentaje de no sabe, no contesta brutal, que a veces pasaba el 80%, y Kinsey no le prestó la menor atención a eso, a que 4 de cada 5 personas no le contestó. Entonces te dice, bueno, hay un 20% de personas que dicen esto, hay un 30% que dicen esto, hay un 40% que dicen esto, y el otro 10% dice esto. Sí, del menos de 20% de personas que te contestaron a tu encuesta. Esto es una falla metódica gravísima. Que toda empresa que hace encuesta está alertado contra esto como la peste. Por eso miden el no sabe, no contesta, y a veces te tratan de identificar qué target demográfico fue el que no contestó la encuesta. Todo esto 15 no lo tuvo en cuenta para nada. Con lo cual, desde luego, el resultado de esas investigaciones pierde por completo todo rigor, toda importancia. Me dicen, ¿por qué parezco aceptar el principio de votar al menos malo en Estados Unidos y lo rechazo en Argentina? No es que lo acepte en Estados Unidos y lo rechace en Argentina. Lo acepto o lo rechazo en situaciones distintas. Cuando tenés un sistema político que es una farsa, donde detrás de todos los candidatos están exactamente los mismos intereses económicos, los mismos intereses diplomáticos, como es el caso de Argentina hoy, todos los partidos políticos están financiados por los mismos intereses. ¿Qué me importa? Para decir, yo lo voté al otro marciano, a mí no me digan nada. Sí, estamos esclavizados por este invasor alienígena, pero yo lo voté al otro marciano, yo no tengo la culpa. ¿Para qué? En Estados Unidos, en cambio, hoy en día está... Por ahí hubiera dicho lo mismo 15 años atrás. McCain o Obama. ¿Qué me importa? Por ahí hubiera dicho lo mismo de Estados Unidos. Hoy en día está Trump, que es el primer político relevante en ese país que no está vinculado al complejo militar industrial en décadas. Creo que el último había sido Eisenhower. El último que no estuvo respaldado por el complejo militar industrial. Podemos señalar mejor y peor dentro de ser todos virtualmente de un mismo partido político,
no me refiero a los demócratas o a los republicanos, ser de hecho un partido político, podemos señalar gobiernos mejores o peores. Ronald Reagan, por ejemplo, creo que puso los intereses de su país por encima de los del complejo militar industrial. Y fue quizás el único. Pero Trump es el único que te dice, se jacta de no haber declarado guerras y en su discurso de campaña está diciendo que va a terminar guerras. Es el único que no tiene el apoyo del complejo militar industrial. No lo quiere. Y por otra parte tenemos a DeSantis, que, parafraseando a Agustín Laje, es una derecha cultural. Tiene un discurso de derecha, pero únicamente limitado a cuestiones culturales. Y las cuestiones culturales son importantes y este creo que fue siempre el punto más flojo de Trump. Creo que hay una cuestión generacional acá. Donald Trump es un baby boomer. Baby hace mucho, ¿no? Es un baby boomer. Y DeSantis es un X. Es de la generación X. Creo que acá hay una importante diferencia cultural. Hay una importante diferencia generacional, quise decir. DeSantis le da más importancia a la cultura, mientras que Trump tiene una visión totalmente militar y económica de la política. Y se saca foto con la bandera del orgullo pedófilo porque no le parece importante y te va a traer unos votos. No me agrada esa visión de la política. Y no me agrada la visión de la política que tiene Trump, pero no me agrada DeSantis. Entonces, ahí creo que hay pros y contras por los que tiene realmente sentido una discusión. En Argentina, ¿qué preferís? ¿El candidato de los lobbies internacionales A, el candidato de los lobbies internacionales B, el candidato de los lobbies internacionales C, o el nuevo sabor, el candidato de los lobbies internacionales D? ¿Qué me importa? No quiero a ninguno de esos tipos gobernando. Eso es, yo voté por el otro marciano. No es la misma situación, no es que yo tenga distinto criterio en un caso y en el otro. Me preguntan si hice alguna vez ayuno intermitente, porque lo mencioné en un video de los primeros del canal. No es que hice ayuno intermitente, me intoxiqué. No, me intoxiqué y la doctora que me vio me dijo que estuviera 2 días con mucho líquido, pero sin comer o comiendo muy liviano. Arroz con pollo, ese tipo de cosas de hospital. Pero no fue una cuestión de voy a hacer ayuno intermitente para hacer una dieta más natural, más espiritual, estando en armonía con la madre tierra, reducir la huella de carbono y combatir el heteropatriarcado. No, me intoxiqué, casi me voy a ver crecer las margaritas del lado de abajo. ¿Qué opino? No opino nada, no estoy calificado para opinar de asuntos médicos, así que no lo hago. No opino nada, no estoy calificado para tener una opinión. En principio la idea no me parece una locura, pero si es una buena idea no lo sé, no estoy calificado para decirlo. Comento que en principio la idea no me parece una locura. Escuché por ahí un comentario que decía que someta al cuerpo a un estrés innecesario. Sí, el deporte también. Y ese no es un argumento válido. Pero no conozco, no estoy calificado y no lo practico. Así que no puedo decir nada sobre el tema. Lo que comenté no fue que estaba practicando el ayuno intermitente, estaba hecho pelota porque me intoxiqué. Tuve 2 días sin comer por culpa de la intoxicación. Cuando subí el próximo video parecía Don Corleone como hablaba, por eso expliqué por qué hablaba así. Hablaba una voz así. Entonces, bueno, expliqué, pasó esto. Me pregunta...
Creo que lo que decía Herfried Münkler en las nuevas guerras está demostrado por lo que está ocurriendo en Ucrania. No, yo creo que todo lo contrario. La guerra de Ucrania es una guerra vintage, es una guerra anticuada. Si Münkler tiene razón, es una anomalía, es una de las últimas guerras de ese tipo. En Ucrania hay trincheras, hay trincheras como en la Primera Guerra Mundial. Es una guerra muy vintage, la de Ucrania. En todo caso, lo que decía Münkler se puede ver en lo que se conoce con el eufemismo de inmigración. Ahí se puede ver que Europa va en la dirección que decía, que anticipaba Münkler. Se está africanizando Europa, en parte porque la población se está volviendo africana. Hay 1 millón de inmigrantes por año o más. Ucrania no, al contrario, Ucrania es... perdón. Ucrania es una anomalía en su teoría. Ucrania es una guerra anticuada y de guerras relativamente caras. A pesar de que la guerra se pelea con chatarra, como decía alguien. A pesar de que sostener un frente de más de 1000 kilómetros ha llevado a que tus supertanques robóticos no tengan realmente no tengan importancia. Un frente de 1000 kilómetros lo tenés que sostener con infantería armada con fusiles de ametralladora dentro de una trinchera y cañones. ¿Por qué? Porque son baratos. Han movilizado tanques T-55 Rusia, o sea, están en... relativamente, pero un tanque no es un arma barata en el sentido en que decía Münkler. No estamos viendo el tipo de guerra peleada con fusiles AK-47 y machetes de que donde la masacre, no hay batalla, la masacre es el hecho principal de la guerra, como fue en las guerras. En la guerra del Congo no hubo batallas casi, porque esas fuerzas indisciplinadas y mal armadas con armas baratas servían como fuerzas de ocupación, pero no servían como fuerzas de choque, entonces no había batallas. El hecho central de esa guerra era la masacre. La masacre es un enfrentamiento entre dos grupos con una fuerza extremadamente desigual, donde el grupo más débil se rendiría incondicionalmente sin pelear si lo dejaran. Pero no lo dejan, entonces tiene que pelear y es prácticamente total o casi totalmente exterminado. Eso es una masacre. Ese fue el hecho principal en las guerras del Congo. En la guerra de Ucrania estamos viendo grandes batallas que enfrentan ejércitos de 50.000 hombres o más. No hay masacres, relativamente se respeta a los no combatientes. Adviértase ese relativamente. Relativamente se respeta a los no combatientes y se forman frentes de batalla de un frente de más de 1000 kilómetros. Es una guerra, parece las grandes guerras del siglo XX, es una guerra muy vintage. La respuesta, no veo que Ucrania sea una... Al contrario, Ucrania me parece una anomalía. Si la teoría de Münkler es correcta, Ucrania me parece una anomalía. Me preguntan, me dicen, debería escribir un ensayo hablando del hombre como un fin en sí mismo y no como un medio. Ya lo hice, se llama La crítica de la razón práctica. Lo firmé con el eufemismo de Immanuel Kant. Hablando en serio, si le interesa profundizar en ese tema, léase La crítica de la razón práctica de Kant, donde está desarrollado con mucho más rigor del que yo podría. Yo simplemente cité la idea básica de esa filosofía ética. Me preguntan sobre cierta relación entre el ajedrez y la teoría de juegos. No conozco mucho de teoría de juegos. Creo que mencioné en el último directo la distinción entre juegos de suma cero y juegos de suma positiva, pero no
No conozco, no conozco mucho del tema. Em, Me dicen que en la serie, en el anime o manga, no sé qué es, Fate, hay un Gilgamesh rubio. Que Gilgamesh es un personaje sumerio. Depende del contexto esto. Yo creo que no siempre es ridículo el cambio de raza de un personaje. Si vas a adaptar, si vas a adaptar Macbeth al Japón medieval, todos los personajes tienen que ser japoneses y tener nombres japoneses. Ok, no siempre me parece ridículo. Por ejemplo, en el caso de la Sirenita, de hecho, no me parece un cambio ridículo en la versión live action. Em, el asunto es que Disney explícitamente dijo que lo estaban haciendo por, por motivos ideológicos, por políticas identitarias, como parte de sus políticas internas de segregación racial de la compañía. No. Ahora, en esta versión de la fábula hay... Las sirenas son más bien ninfas. Se corresponden más a las ninfas de la mitología que no a las sirenas. Son una especie de virreinas de los mares, hay una por cada mar. Tienen el aspecto, cada sirena tiene el aspecto de la gente de por ahí. Y Ariel, la sirenita, es la sirena del Caribe. Y se ve como Halle Bailey. Ok. Si Disney no me hubiera dicho que lo hicieron con una intención de segregación racial, yo lo aceptaba. No me parecía ridículo ese cambio. O sea que el Gilgamesh rubio hay que ver de qué va la historia. Hay que ver de qué va la historia. Puede ser, si se supone que ese tipo es sumerio, me voy a cagar de risa. Pero depende de lo que hayan hecho con la historia, puede tener sentido o no. Si me dieran un cheque en blanco con presupuesto ilimitado para filmar la película que quiera, ¿qué haría? Probablemente una película sobre la vida de Cayo Marcio Coriolano. No una adaptación de la obra de teatro de Shakespeare, sino una biopic basada en el mismo personaje histórico. Creo que Shakespeare se dejó afuera todo lo más interesante. En su obra de teatro creo que se dejó afuera todo lo más interesante de Coriolano. Necesitas 10 batallas, 10 batallas, 1000 actores, vestuario de época. Necesitas el presupuesto de una superproducción de Hollywood para filmar algo así. ¿Qué haría con un presupuesto razonable? Creo que si hubiera 5 hombres justos se puede filmar con el presupuesto de una película argentina. Si hay alguien, si algún estudiante de cine o afín está interesado, mándeme un email y hablamos. Esa creo que se puede filmar con un presupuesto razonable. Si hubiera 5 hombres juntos es un cuento mío, que básicamente es una película. Mis cuentos son... Yo no soy un tipo que tenga formación literaria. Mis cuentos son... Te cuento películas que no existen. Ese es mi estilo literario. Eso es lo que haría razonablemente. Si tuviera lo que usted me dijo, si tuviera un cheque en blanco con fondos ilimitados, haría una biopic de Cayo Marcio Coriolano. Personaje histórico fascinante. Me preguntan, ¿qué libro le recomiendo para ampliar el trasfondo filosófico de la película Gattaca? Primero y principal les recomiendo Brave New World de Aldous Huxley y su ensayo Nueva visita a un mundo feliz, que no es una secuela, es un ensayo revisando la novela 30 años después. Que en cierto sentido Gattaca es una especie de precuela no oficial de Brave New World.
Gattaca transcurre en algún momento a mediados del siglo XXI y Brave New World transcurre en el año 600 y pico después de Ford, o sea, en el siglo XXVII por ahí. Es una especie de precuela no oficial. Le recomiendo ese. El tema de la humanidad del hombre de carne y hueso, le recomiendo, que me parece que es lo que está de fondo ahí, la visión del hombre como un instrumento social, o la visión del hombre como un ser que tiene una realidad propia, esencial. Eso creo que está muy bien planteado en cualquier filósofo que merezca ese nombre, ¿no? Pero creo que está muy bien tratado del sentimiento trágico de la vida de Miguel de Unamuno. Y le recomiendo también la serie que está haciendo el canal Polizón y Náufrago sobre Julián Marías. Bueno, le recomiendo a Julián Marías, ¿no? Pero creo que una buena introducción es la serie que está haciendo Polizón y Náufrago de Julián Marías. Le recomiendo, creo que ahí tiene dos lecturas y una recomendación de un canal que creo que es un buen comienzo para meterse en el tema que usted dice, que obviamente no lo va a agotar con 3 libros, pero me parece que es un buen comienzo. ¿Qué opino del Mayo francés? Creo que fue un fenómeno histórico completamente irrelevante. Un montón de estudiantes crónicos aburridos y prostitutas salieron a tirarle ladrillos a la policía, después se fueron a su casa, cuando los padres lo dejaron de mantener, se consiguieron un empleo como burócrata, como empleado público, y se pasaron el resto de su vida pegándole sellos de gomas a facturas y escribiendo libros acerca de cómo en su juventud quisieron cambiar el mundo. Es un hecho histórico demasiado irrelevante como para que merezca una opinión. Eso es lo que opino del Mayo francés. ¿Considero que Latinoamérica es Occidente? Sí, por completo. Tiene diferencias con Europa, sin dudas. Tiene diferencias con la América anglosajona, sin dudas. Pero todos forman parte de una misma civilización. Negar esto es el único motivo, a veces explícito, a veces hipócritamente disfrazado, por el que se niega esto, es por la teoría racial. Es porque se está aceptando la teoría racial. Gente que no tiene la misma raza no puede tener la misma cultura. En algunos casos te lo dicen, pero en algunos casos es totalmente explícito. Y cuando no lo es, obviamente esa es la verdadera razón, incluso cuando hipócritamente te dicen otra razón. Tenemos estos autores como Beatriz Sarlo que hablan del mestizaje cultural. Ajá. ¿Cuántos filósofos charrúas, cuántos novelistas araucanos tenés en tu biblioteca, Beatriz? Porque acá no hay ninguno, ¿eh? Acá no hay ninguno. Todo esto viene de Europa. O mayormente de Europa. En todo caso se podría hablar de un mestizaje chino, con más sentido en mi caso, de hablar de un mestizaje chino, de un mestizaje cultural chino, que de un mestizaje cultural aborigen, porque en esta biblioteca tengo más autores chinos que aborígenes. Tendría más sentido hablar de un mestizaje chino, literalmente. Lo que pasa es que a mí me gusta decir que lo que nos diferencia de Europa no es la sangre sino el agua. Mucha agua. 5.000 kilómetros de océano Atlántico. En América en cierto sentido es más europea que Europa, porque la gente que vino a parar acá de Europa vino con las ideas que eran comunes en Europa, pero no había acá instituciones burocráticas establecidas que aplastaran esas ideas. Entonces las pudieron convertir en instituciones políticas, las pudieron convertir en organizaciones sociales, cosa que no eran en Europa. Entonces, en cierto sentido, América es más, tanto la América anglosajona como la América latina,
es más europea que Europa. Dejo aparte el caso de Haití, que Haití es un país africano que alquila un departamento en América. Es un caso aparte. No lo cuento como parte de Latinoamérica. Pero la única razón por la que se rechaza que nuestra cultura es totalmente europea, no mayormente, no en un 50%, nuestra cultura es totalmente europea, es porque se considera que un europeo no puede tener tez morena. Es la única razón. La verdadera razón es esa, siempre. Se la diga explícitamente, se la disimula hipócritamente con otras razones que no son la verdadera. La verdadera razón es esa. Que los pueblos aborígenes adoptaron la cultura de Europa, sí, de la misma manera que la adoptaron mis antepasados celtas. Una cultura que surgió en el Mediterráneo, en las penínsulas y islas del Mediterráneo, y se expandió tierra adentro con el Imperio Romano. Y ahí esa cultura fue adoptada por mis antepasados celtas, por eso yo estoy hablando en un idioma que deriva del latín vulgar. Lo que pasa es que no ando con un traje de piel, un escudo de madera, yendo a protestar frente al consulado italiano y escribiéndole a youtuber italiano: devuelvan el oro que se llevaron de Iberia, imperialistas colonizadores, porque no soy un pelotudo. Porque es la única diferencia. Pero no hay que confundir la raza con la cultura. Esta es la razón de fondo de la que está detrás de todas estas estupideces del mestizaje cultural y similares. En lo único en donde hay verdaderamente un mestizaje cultural, en lo único que hay realmente en Latinoamérica que es distinto de Europa y es distinto por la influencia de las culturas de los pueblos originarios, es el crimen. Es el crimen y otras formas de basura cultural. Eso procede realmente de los pueblos aborígenes. Como esa cultura era extraordinariamente inferior, esas culturas, no en singular, eran muchas, esas culturas eran extraordinariamente inferiores a las culturas de los colonizadores, no tenían toda la cultura superior, la cultura jerárquica. Las culturas no tienen todas el mismo valor, esto es una estupidez ideológica, y la cultura jerárquica en sí. Dentro de cada civilización hay una cultura superior y una cultura superior, una cultura de élite, que no quiere decir una cultura de las élites económicas, como dice el dogma ideológico marxista. Hay élite en sí. Hay una cultura que es elitista en sí. No importa que la persona que escucha a Mozart trabaje en una fábrica operando un balacín. No es ese el asunto. Es élite en sí. Hay una cultura popular y hay una basura cultural. Hay una basura que está por debajo de la cultura popular. La brujería, la pornografía, el crimen es basura cultural, está por debajo de la cultura popular, en la misma medida en que la cultura popular es inferior a la cultura de élite. Bueno, decía, cuando vino a América todo un aparato cultural de una cultura muy superior, de una civilización muy superior, no encontró las partes superiores de la cultura, no encontraron nada con qué mezclarse, porque no había nada equivalente en América. Entonces lo que hubo fue simplemente un derrame. Las personas de raza nativa, las más inteligentes, simplemente adoptaron la cultura europea. Pero
no tenían nada propio con qué mezclarlo. Tenían una cabeza que funcionaba muy bien, porque esos tipos, en contra de lo que dice la pseudociencia de la teoría racial, esos tipos no son biológicamente inferiores, adoptaron la cultura occidental, la adoptaron de los españoles, del mismo modo que mis antepasados celtas la adoptaron de los romanos. Eso fue simplemente un trasvaso, porque no había nada, simplemente se derramó esa civilización superior sobre ellos, porque no había nada que poner a la par. En la cultura popular, algunas cosas colaron, pero básicamente ocurrió el mismo fenómeno. El mismo fenómeno, se trasvasó, la cultura popular se trasvasó a una nueva gente, a una nueva región. En donde realmente hubo una fusión fue en la basura cultural. Fue en la basura cultural. Hubo un intercambio cultural de vicios. Los europeos se llevaron el tabaco y trajeron el alcohol. Eso enriqueció a ambas culturas beneficiosamente. Las supersticiones se intercambiaron y el crimen adoptó formas propias. El crimen adoptó formas propias en América. En Europa no hay maras. ¿Por qué? Porque la mara procede de las culturas mesoamericanas. Estas organizaciones de ciudades-estado mesoamericanas, como el mal llamado Imperio Azteca, eran maras. Eran maras. El Imperio Azteca era una mara. Adoptaron las formas de... las barras en Argentina tienen un jefe, un cacique, un jefe autoritario indiscutido, no electo, es el más pesado y por lo tanto manda y nadie se atreve a discutirle. Tiene un grupo de guerreros que lo obedecen y tiene unos mansos que no combaten pero son aduladores suyos y sirvientes. Es una tribu, una barra. En Europa las tribus fueron erradicadas hace más de 1000 años literalmente y por lo tanto ya no queda ningún rastro de la organización tribal en Europa. Por eso no hay barras en Europa. En cambio, para compensar, para ver que no que tienen lo suyo, tienen la mafia. En Europa tienen las mafias. ¿Qué es la mafia? Una imitación, imagen y semejanza de la Iglesia Católica. Tenés un grupo de seguidores con un capo local y el capo local es ahijado de un padrino mayor y todos tienen un capo de todos los capos, un papa del crimen. La Iglesia Católica. El crimen es lo único donde realmente hay el crimen. Los vicios, las supersticiones, es en lo único en donde hay verdaderamente un mestizaje cultural. Perdón si la respuesta fue más larga de lo que usted esperaba y de lo que probablemente ya deben estar harto todo el mundo, pero es que hay muchas estupideces sobre este tema y solo con desmentir las estupideces principales tenía que hablar bastante. Me dicen, ¿qué pienso de que Polonia dijo que apoyaría una insurrección en Bielorrusia? Es complicado esto. La guerra de Ucrania está en una etapa curiosa porque está estancada militarmente. Los rusos estuvieron casi un año literalmente para avanzar 20 kilómetros. Desde la contraofensiva ucraniana del año pasado no ha pasado nada militarmente. Ha muerto gente, ¿no? Pero me refiero a que no ha pasado nada estratégicamente relevante. Pero diplomáticamente el conflicto sigue escalando. No enfría nunca. Nunca va para atrás. Ocurrió lo que yo no creí que iba a pasar en esta guerra. Los ucranianos atacaron Rusia. Eso yo no creí que iba a pasar en este conflicto. Había habido un bombardeo a un depósito de combustible que estaba abasteciendo en Rusia, que estaba abasteciendo las operaciones militares en Ucrania. Ok, eso
Eso está entre las reglas del juego. Pero esta vez invadieron territorio ruso y se retiraron unas horas, un par de días después. ¡Wow! Eso se llama está pasado de rosca. Yo creí que eso no iba a pasar. Yo pensé que eso no iba a pasar. Con lo cual, la posibilidad de que esto escale a otra clase de conflicto está sobre la mesa. Está sobre... Siempre estuvo teóricamente sobre la mesa. Si un país tiene un arma, la posibilidad de que la use siempre está arriba de la mesa. Pero me refiero a que ya tiene que haber habido, en Moscú tiene que haber habido discusiones. ¿Qué hacemos? ¿Respondemos con uno de los juguetes que tenemos guardado o esperamos un poco más? Ya lo tienen que haber discutido. Están pasados de rosca los dos bandos. Están pasados de rosca los dos bandos. Ya dejó de ser una cuestión racional, dejó de ser una cuestión estratégica. Esto es, la guerra se adueñó de los combatientes. La guerra sigue su propia inercia. La guerra sigue su propia inercia. No están pensando con lógica, no están pensando racionalmente. Racionalmente, Rusia se adueñó de un territorio donde no lo van a poder desalojar los ucranianos, no tiene fuerzas para seguir expandiéndose, hay un bruto río que en algunas partes tiene un ancho de 500 metros oficiando como frontera de facto. Racionalmente se tendrían que haber sentado a negociar, ok, vamos a firmar un cese al fuego, dejamos la frontera donde está ahora de modo provisorio para siempre. Racionalmente ya tendrían que haberse sentado a negociar la paz. No están actuando racionalmente. Por otra parte pasó algo que yo ya me había anticipado desde el vamos, que es cuando tenés una liga que no tiene otra cosa en común que un enemigo. No tienen objetivos en común, no tienen un líder claro, no tienen una potencia hegemónica indiscutida. Ejemplo, la OTAN hoy. El rol del hegemón o del hegemón, la he visto acentuada, esta palabra la vi acentuada de las dos formas, no sé cuál es preferible. El rol del hegemón lo adopta no el más poderoso, sino el más radical, el más intransigente, que en la OTAN es Polonia. El halcón más total, el halcón más demente de todos adopta el rol del hegemón. ¿Por qué? Porque Estados Unidos podrá tener unas fuerzas armadas 10 veces mayores que la de Polonia, literalmente. Tiene más de 10 veces la cantidad de efectivos militares que Polonia, Estados Unidos. Pero Polonia proporcionalmente está dispuesta a empeñar mucho más en la guerra que Estados Unidos. Polonia ha enviado más ayuda militar a Ucrania que Estados Unidos. Entonces el rol de primera potencia no es una cuestión de números absolutos. De hecho, la primera potencia es Polonia. No se trata de lo que tenés, se trata de lo que estás dispuesto a usar. Esto ha pasado en toda clase de fenómenos. Es la razón por la que las revoluciones suelen terminar siendo totalmente copadas por una milicia de fanáticos, políticos o religiosos. Porque son una revolución, es un montón de gente que no tenía otra cosa en común que derrocar al régimen anterior, y una vez que lo derrocaron quieren organizar alguna clase de gobierno y seguir con su vida como siempre. Entonces queda una minoría de fanáticos que termina copando la revolución y convirtiéndose en el nuevo régimen, porque son pocos, son una minoría, pero son la mayoría de los efectivos armados que tienen, y son los más intransigentes, los que no quieren negociar con nadie. Entonces terminan adoptando el
adoptando el poder de facto. Por ejemplo, un caso reciente de esto lo tienen en la llamada Primavera Árabe, donde terminó siendo totalmente copada por los fundamentalistas islámicos, que simplemente no eran un asunto. No es que no eran los principales, simplemente no eran un asunto en el inicio de la revolución. En las protestas iniciales, en lo que hoy se llama la Plaza de la Libertad, en el Cairo, el gobierno mandó a la policía antimotín, al ejército, no me acuerdo quiénes, a reprimir a los manifestantes en la hora de la oración, porque estaban todos arrodillados mirando a la Meca. Entonces les vinieron por la espalda a pegar garrotazos, a tirar gases lacrimógenos, los cosacos. Entonces, ¿qué hicieron los manifestantes? Agarraron, después del primer choque, agarraron quienes no son musulmanes, acá yo, y formaron una guardia integrada mayormente por cristianos, algunos judíos, algunos ateos, y los pusieron en las 4 esquinas, en las 4 avenidas, de guardia, para que los musulmanes pudieran rezar sin que los vinieran a cagar a palo. O sea, estaban todos juntos, estaban todos unidos. Incluso lo aprovecharon estratégicamente las diferencias religiosas. No era un asunto la religión. ¿Qué pasa? Que la revolución se convirtió en una guerra, y ahí tenés gente con experiencia en combate, armados hasta los dientes, fanáticos que creen que se van a ir al paraíso con 72 huríes si mueren en combate. Y esos chiflados se adueñaron del movimiento. Porque ya no era una cuestión de un hombre un voto, era una cuestión de un fusil un voto, por así decirlo. Esto mismo es lo que pasa cuando tenés una liga que no tiene un hegemón claro. El rol de la potencia hegemónica no lo adopta el más poderoso en términos absolutos, no lo adopta el más rico, el que tiene el mayor ejército, el que tiene la mayor población. Lo adopta el más fanático, el más intransigente. Polonia. Me preguntan, ¿pienso que los videojuegos infantilizan a las personas? Yo creo que los videojuegos hoy en día han adquirido una importancia desmesurada en nuestra cultura. No me parece normal ni saludable que un adulto se pase horas diarias jugando videojuegos y comentando videojuegos en internet, y que haya niños que dedican más tiempo a jugar videojuegos que a ninguna otra actividad. No me parece saludable, no me parece normal, no me parece saludable. Ni en niños ni en adultos. Ni siquiera, mucho menos en adultos. A mí no me gustan los videojuegos, pero no estoy en contra de los videojuegos en sí. No estoy diciendo que un adulto no debería jugar un videojuego. Me parece que ha adquirido una importancia desmesurada. Me parece que no debería tener. Y por último, alguien me comenta que estuvo en Buenos Aires y le llamó la atención que para estacionar un vehículo acá es visto como algo perfectamente normal tocar los automóviles que están adelante y detrás, es verdad. Que eso no lo vio en ninguna otra parte del mundo. Es curioso. Es curioso. La verdad es que no se me ocurre hacer ninguna interpretación profunda de esto que signifique más de lo que señalar el hecho en sí, de que es verdad. Doy fe que en Buenos Aires eso es visto como algo perfectamente normal, y que eso, por lo visto, eso no ocurre en ninguna otra parte del mundo. Lo he visto en películas de Estados Unidos, que alguien le tocó al auto al vecino mientras estacionaba, y eso es motivo para una discusión.
Lo he visto en películas esto. No puedo decir que sea lo normal en todo el mundo, pero sí es verdad que esto es curioso. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Ese verga es mi ídolo a la verga. A hero. Not the hero we deserved, but the hero we need.